Buenos días, hermanos, hermanas, aquí presentes para este servicio del domingo 19 de enero del año de nuestro Señor 2025, y a quienes nos reciben en sus casas, lugares de trabajo, tal vez en camino, también sean bienvenidos a este culto. Vamos a comenzar con una oración para la cual les pido que nos ponamos todos de pie. Después de esto estaremos entrenando un himno. Gracias, buen Padre, porque nos permites estar presentes en este momento aquí para honrar tu nombre en primer lugar. Y para hacer eso te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Lávanos, límpianos de tal forma que nuestra conciencia esté concentrada en ti y también nuestro corazón sea acepto delante de ti. Gracias porque tú nos perdones por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos honrarte, queremos ser bendición unos a otros, aprender de tu palabra y podernos gozar en ti. Bendice pues este tiempo y estas intenciones, que tú las lleves a cabo según tu voluntad. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Amén. Abrimos nuestros himnarios así de pie en el número 7, a nuestro Padre Dios. Himno número 7, a nuestro Padre Dios.
Dios les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este servicio domingo en la mañana. ¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez aquí en la iglesia? Todos somos de casa. Parece que sí. Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Esperamos que el Señor nos hable a través de su palabra y a través de cada uno de los himnos que entonamos para Él. Y cuando cantamos un himno, lo cantamos, hay que preguntarnos si lo cantamos para nosotros mismos o lo cantamos al Señor. Y obviamente que lo cantamos al Señor. Y hoy en día muchas iglesias están centrando en lo que les gusta a ellos cantar, en el estilo de música que les gusta, que les agrada, y como diciendo, pues Dios, aguántate, ¿sí? Yo te voy a cantar con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me parece, y pues tú tienes que aceptar lo que yo te dé. Pues no es así, sabemos que no es así, y que debemos de buscar, indagar qué es lo que realmente le agrada al Señor, y con eso alabarle y adorarle. Muy bien, pues vamos a ir a la lectura bíblica, hermanos. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, puestos de pie, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en base a este pasaje. Y vamos a ir adelantando lo que dice aquí, poniendo mucha atención, hermanos, en la lectura, que es lo que dice aquí en este capítulo de Primera de Juan, capítulo 3. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el 2, y así sucesivamente, hasta terminar en el versículo 24, todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, yo inicio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues nuestro corazón no cree, mayor que nuestro corazón de Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Que el Señor nos siga hablando, hermanos, a través de su palabra. Permanezcan de pie. Y vamos a ir ahora al número 156, 156. Yo sé que ya quieren sentarse para usar las mantitas, pero todavía están. Vamos a cantarlo de pie y después tenemos la participación del coro después de este himno. Número 156, por favor, todas las promesas del Señor Jesús. Número 156. Escuchen bien lo que voy a decir. Me están poniendo atención aquí. Leer la Biblia no te hace cristiano. Venir a la iglesia tampoco te hace cristiano. Orar no te hace cristiano. ¿Qué es lo que te hace un hijo de Dios? Aparte de aceptar a Cristo, claro. Hacer su voluntad va por ahí. Entregarte, entregar tu corazón, decidir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad que se mueve,
quiero hacer la tuya. Mis deseos no valen, los que valen son los tuyos. Y eso en cada momento de nuestra vida. De eso habla este himno que a continuación queremos entregarle al Señor y que sea para la bendición de todos nosotros. Has buscado la
venir los niños a la clase de mi esposa. ¿Sí hay niños? ¿Hay varios? Queremos dar la bienvenida a una familia que aquí nos visita por primera vez. ¿Vienen con usted, hermano? ¿Sí? Pueden ponerse de pie para que nos den sus nombres y darle la bienvenida y que no se sientan extraños entre nosotros. Uriel Alejandro Avilés Gómez. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Qué bueno que nos están visitando en esta ocasión. Esperamos que no sea la última vez, que sigan viniendo y escuchar la palabra de Dios. Sean bienvenidos, pueden tomar asiento. Gracias. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, ya leímos todo el capítulo hace un momento de manera alternada y creo que no nos hace daño volverlo a leer. Pero ahora usted con su vista ahí, con su Biblia, y me sigue en la lectura. Yo voy a leer solamente, usted me sigue con su vista. Primera de Juan, capítulo 3. Pongamos mucha atención, hermanos, lo que estamos leyendo. Somos muy dados a leer y no estar poniendo atención a lo que estamos leyendo. Y una lectura así, pues no nos ayuda de mucho. Entonces vamos a estar atentos a lo que dice aquí la palabra de Dios y qué es el consejo que Dios nos quiere dar para nuestra vida en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3. Ustedes me siguen con su vista ahí en su Biblia y yo lo leo en voz alta. Dice la palabra de Dios. Me voy a pedirle a mi esposa el celular para grabar. Aquí. Mientras hacemos la lectura. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a hacer la oración. Empezar. Oremos. Bendito Señor, en este momento nos estamos encomendando en tus manos. Ha llegado el momento cumbre, Señor, de esta reunión, de abrir tu palabra y de entrar en estas palabras sublimes, estas palabras eternas, inspiradas por Espíritu Santo, donde estamos escuchando tu misma voz a través de estas palabras. Ayúdanos, Señor, para darle la importancia y la seriedad de vida, para poder nosotros llegar ante tus pies y como tus discípulos, que tú seas nuestro maestro, el que nos enseñe, el que nos indique cómo conducirnos en esta vida. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a continuar, hermanos, con el mensaje que estábamos dando la semana pasada acerca de ir hacia la madurez. Y el primer punto que estábamos viendo es que debemos nosotros alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Un cristiano no puede madurar si no está en constante contacto, en constante comunicación con Dios a través de su palabra. Cuando oramos, nosotros le estamos hablando a Dios. Y cuando abrimos su palabra, Él nos está hablando. Él nos está hablando. ¿Cuál será una de las razones por las que muchos cristianos no quieren abrir su palabra, la Biblia? Una de las razones muy poderosas es que no quieren que Dios les hable, porque no tienen el interés de vivir una vida de santidad. Al hablar de santidad, muchos pastores hoy en día, desgraciadamente, muchos maestros de la palabra de Dios, hablar de santidad lo toman como una pérdida de tiempo. Hablar de santidad lo toman como algo que ya en estos tiempos no va. Y tal vez usted tenga un concepto que no es el bíblico de lo que es santidad, porque en el mundo religioso se habla mucho de santidad.
en términos que realmente no son de Dios, no son bíblicos. ¿Qué significa la palabra santo? Simple y sencillamente apartado. Apartado para Dios. Usted y yo, desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Y a todos nos gusta escuchar esa parte. Amén, qué bendición. Ahora somos hijos de Dios. Pero al convertirnos en hijos de Dios, implica esta parte, que ahora somos apartados para Dios. Y eso es ser santo. Bíblicamente, eso significa ser santo, apartado para Dios. Desde el momento en que el Espíritu Santo entró a morar dentro de mí y selló la salvación en mi corazón, yo soy una persona apartada para Dios. Dios me ha santificado, es decir, Él me ha apartado para Él. Este lugar, este edificio, este salón ha sido santificado, pero no porque se hizo algo místico aquí, una ceremonia, y esto se convirtió en algo santificado, sino que simple y sencillamente este edificio, este lugar ha sido apartado exclusivamente para Dios, para que se adore a Dios, para que se alabe a Dios, para que predique su palabra. Este edificio no puede ser usado para otras cosas diferentes, porque ha sido apartado para Dios. Es decir, estas bancas, estas paredes, este salón ha sido santificado, es decir, ha sido apartado para Dios, dedicado exclusivamente para Dios. Así, de esa manera también nosotros, al convertirnos en hijos de Dios, tal y como dice Juan 1:12, fuimos santificados. Es decir, que ahora, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir para Dios, de que todo lo que haga sea para Dios. Si voy a jugar un deporte, lo voy a jugar para Dios. Si voy a desarrollar un trabajo, lo voy a desarrollar para Dios. El cristiano todo lo que hace, lo hace para Dios. No hay nada que podamos nosotros separar de Dios. No hay tal cosa de que usted dice, pues ¿qué tiene que ver con Dios esto de trabajar en una empresa y estar produciendo cierto producto? Eso no es nada espiritual, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero por cuanto usted es un cristiano, es un hijo de Dios, ese trabajo que usted hace en la empresa, aunque no tenga nada que ver con las cosas espirituales, ese trabajo usted lo está haciendo para Dios. No lo está haciendo para su jefe, para su gerente, lo está haciendo para Dios. Es por eso que un cristiano, donde quiera que se para, es un cristiano responsable, es un cristiano productivo, y un cristiano debe de ser una persona que toda empresa, que todo jefe anhela tener. Porque el testimonio debe de ser que si este es un verdadero cristiano, es un verdadero hijo de Dios, hay garantías de que no me va a robar, hay garantías de que va a ser responsable, de que va a ser puntual, de que va a producir más que todos los demás y no va a andar haciendo trampas y haciendo como que trabajo y nada de esas cosas. Ese es el testimonio, ese es el concepto que toda persona allá afuera debe tener de un cristiano, de un hijo de Dios. Pero para lograr ese testimonio delante de las demás personas, es necesario que usted y yo, como cristianos que somos, estemos conscientes de que hemos sido santificados. Así como estamos conscientes de que desde el momento en que recibí a Cristo fui salvo, así debemos estar conscientes de que desde ese mismo momento mi vida ha sido apartada para Dios.
De tal manera que de ahí en adelante, todo lo que yo haga, todo lo que emprenda, va a ser dedicado a Dios. No podemos hacer nada apartados de Dios, porque al contrario, hemos sido apartados para Dios. No podemos hacer nada apartados de Dios. Esa es la conciencia que debemos tener, usted y yo. Y si estamos conscientes de lo que es la santificación y de que debemos vivir santamente, es decir, todo lo que yo haga, decida, debe ser para Dios, pues vamos a avanzar tremendamente en el crecimiento, en la madurez. Y aquí en 1 Juan capítulo 3 que leímos, menciona varias cosas que realmente se necesitan cierto grado de madurez para poderlas comprender y para poderlas practicar. ¿Sí? Un cristiano maduro comprende que es hijo de Dios y por lo tanto vive apartado para Dios. Ese es el primer punto que ya dije ahorita. Y mire, vea aquí en 1 Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5, voy a leer rápidamente, síganme ahí con su vista. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, note ahí lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿ahora qué? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Una de las conciencias que nos dice aquí la palabra de Dios que debemos tener es que ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Y si realmente hacemos conciencia en esto, vamos a avanzar mucho en nuestro crecimiento cristiano, en nuestra madurez espiritual. Porque si no estamos conscientes de que ahora somos hijos de Dios, es decir, que ahora ya no somos inconversos, pues con ese recordatorio constante en nuestra vida, pues nos vamos a estar conscientes de que ya no puedo vivir de una manera descuidada como antes vivía. Porque ahora ya ha habido un cambio en mi vida y el gran cambio es que ahora soy un hijo de Dios. ¿Antes qué era? ¿Eso éramos? ¿Quién lo dice eso? La palabra de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Es que antes éramos hijos del diablo. No diga, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero esa es la verdad. ¿Sí? Antes éramos hijos del diablo, aunque suene feo, pero es la verdad. A lo mejor usted dice, no, es que no, discúlpeme, pero yo no era un hijo del diablo. No me ofenda de esa manera. Pero eso es lo que dice Dios. ¿Sí? Porque hay de dos, una de dos. O hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. Hay personas que no son cristianas y que se comportan de una manera ejemplar ante la sociedad. Estamos conscientes de ello, pero no es un hijo de Dios.
Desde el momento en que la persona pone su fe en Jesucristo para salvación, se convierte en un hijo de Dios. Por lo tanto, mientras no suceda eso, por más santito que parezca, por más moral que sea la persona, por más buena que sea la persona ante los ojos de la sociedad, de la demás gente, aunque suene feo y fuerte, pues es un hijo de Dios. No hay un terreno neutral, ¿sí? No hay neutralidad. Y hoy en día cada vez se pone más de moda esa filosofía de la amoralidad, de que no hay realmente moralidad, hay amoralidad, es decir, cada quien lo ve desde su punto de vista. Y cada punto de vista es válido. Depende de cómo tú lo veas, va a ser bueno o va a ser malo. Entonces, de acuerdo a esa filosofía, pues la gente se rige por lo que la misma gente piensa de lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, y no en base a una regla que es la palabra de Dios. Usted se va a encontrar con muchas personas que piensan de esa manera, y tal vez le va a sonar muy razonable, muy lógico, pero ahí es donde debe entrar la madurez en nosotros como cristianos, para no dejarnos llevar por todo tipo de filosofía que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de las cosas aquí en la porción que acabamos de leer, aparte de que nos hace conciencia de que ahora somos hijos de Dios, nos dice en el versículo 4 lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? ¿De qué ley? Pues de la ley de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios. Esa es la definición que encontramos acerca del pecado. ¿Y por qué? Al hacernos conciencia de que ahora somos hijos de Dios, se nos da una definición de lo que es el pecado, porque precisamente de eso tenemos que apartarnos, de todo lo que se llame pecado. ¿Y cómo podemos saber qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado? Pues por eso vimos el punto número 1 la semana pasada. Hay que meternos a la palabra de Dios, hay que escudriñarla, hay que estudiarla, para que podamos saber qué es pecado y qué no es pecado, qué es lo que realmente agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Voy a leer del versículo 6 en adelante. Dice aquí en el versículo 6, el versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí una de las cosas que debemos estar conscientes: ya no tenemos pecado. Cristo pagó todo pecado en la cruz por nosotros. Es decir, todo pecado que hemos cometido, Cristo lo pagó en la cruz, ¿sí? Con su sangre. Versículo 6: todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice ahí? No peca. No peca. ¿Sí? Antes de lo demás, no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no
¿No qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero vamos a centrarnos en esta parte que acabamos de leer ahorita. Si somos cristianos, dice aquí la palabra de Dios, no pecamos. ¿Sí? No pecamos. Levante la mano el que ya no peca. Yo pensé que el hermano sí la iba a levantar, porque nada más falta la aurora así de santo. Imaginen encargado de los matrimonios, debe ser una persona muy santa. Levanten la mano todos los que han pecado. Todos, ¿verdad? Bola de pecadores. Recuerdo que en la clase de nuevos creyentes, cuando recién me convertí hace años, el pastor, estábamos varios jóvenes ahí, y el pastor nos estaba dando la clase y estaba compartiendo este pasaje. ¿Tú eres cristiano? Sí, sí, todos somos cristianos, sí. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿tú pecas? Y pues así como que digo, ¿no? El pastor me está preguntando. No, yo no peco. ¿Y tú? No, yo tampoco. No, pues a ti te vamos a poner como nuevo pastor, y a ti como el copastor, y a ti como el pastor de jóvenes, porque no pecan. Obviamente, pues no sabíamos nada de la palabra de Dios. Y si le decíamos, no, pues si digo que sí peco, ¿qué va a pensar el pastor? ¿Me va a regañar? ¿Me va a correr? ¿O qué? ¿No? Pero hay personas, hay cristianos que son tan inmaduros que piensan que desde el momento en que recibieron a Cristo ya no pecan. Yo me acuerdo una alumna en el instituto, yo estaba dando la clase y me alegaba literalmente que ella ya no pecaba desde el momento en que aceptó a Cristo, y me sacó este pasaje. Mira, aquí dice que un verdadero creyente, hijo de Dios, ya no peca, así que yo ya no peco. Y como que esa mentira ella se la había creído a sí misma, y entonces por lo tanto también estaba haciendo a Dios mentiroso. ¿Cuál es la clave que encontramos aquí? Entonces, si dice aquí la Biblia que ya no pecamos, dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Realmente está diciendo aquí que un cristiano ya no peca? La clave aquí para entender esto, hermanos, es una palabra, es un verbo que ahí leímos varias veces. Versículo 8, vean ahí el versículo 8, dice ahí el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí la palabra clave es practica. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es que ese pecado lo estés practicando todos los días, o hagas de ese pecado un hábito en tu vida, hagas de ese pecado tu estilo de vida.
tu forma de vivir. Puede haber cristianos que se han dedicado a la práctica diaria común de cierto pecado en su vida. Y saben que está mal, que no deben de hacerlo, y lo siguen haciendo. Ha formado un hábito en su vida, un estilo de vida. Y sienten y piensan que no lo pueden dejar. ¿Por qué ese pensamiento? Por tu falta de madurez. Un cristiano maduro renuncia al pecado y se toma de la mano de Dios para poder tener éxito en dejar ese pecado. El cristiano inmaduro normalmente piensa que no se puede. Pero si Dios dice que sí se puede, es que sí se puede. Solamente es cuestión de tomarnos de la palabra de Dios y creer lo que Dios dice y entonces tomar decisiones. Decisiones maduras. ¿Y qué son las decisiones maduras? Pues son decisiones en base a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Para muchos hay ciertos pecados en sus vidas que les parece imposible poder dejar. La inmadurez permite pensar de esa manera. Mire, un cristiano maduro entonces podemos decir, en base a lo que estamos viendo aquí, que no practica el pecado. Lo podemos ejemplificar con el deportista. El deportista, independientemente del deporte al que se dedique, tiene que estarlo practicando y practicando y practicando. Y para poder desarrollar ese deporte, tiene que hacerse un hábito en la práctica diaria de ese deporte. Así es el que practica el pecado. Implica que constantemente lo está haciendo. Entonces no es de que dice aquí la Biblia que el cristiano ya no peca, sino más bien se refiere a que no toma el pecado como una práctica común en su vida. No toma el pecado como un hábito, como una forma de vivir, como mucha gente tiene ciertos tipos de pecados como un estilo de vida, como una forma de vivir. Eso es algo muy común que hace el inconverso. Pero el del cristiano no debe ser, sino que debe renunciar a todo pecado. Sabemos que no podemos dejar de pecar, pero eso no quiere decir que vas a tomar el pecado como tu práctica diaria, como tu práctica común. Hay otra característica que hace notar la madurez en un verdadero creyente, en un verdadero hijo de Dios. Dice en el versículo 10 en adelante: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí la comparación que está haciendo Dios con un cristiano maduro y un cristiano inmaduro, pues es de Caín y Abel. Y es interesante que el primer asesino de este mundo, que fue Caín,
el primero que cometió homicidio, fue contra su propio hermano. ¿Y por qué causa mató a su propio hermano? Porque sus obras de su hermano, sus obras de él eran malas y las de su hermano eran justas. Porque Abel quería agradar a Dios. Abel quería ofrendar a Dios como Dios había ordenado. Abel quería hacer todo para alabar y glorificar a Dios. Y Caín no. Caín, en su inmadurez, él quería hacer las cosas para agradarse a sí mismo. Y en base a lo que él pensaba que era lo correcto, con eso pretendía él alabar a Dios y agradar a Dios. Eso no es otra cosa, hermano, más que inmadurez. Y esa inmadurez le llevó a cometer homicidio. Eso no es un pensamiento, una actitud de un cristiano maduro, no de un cristiano inmaduro. Cuando, hermanos, estamos en cierto grado de madurez, vamos a ser capaces de poder amar a nuestros hermanos. Estamos hablando de los hermanos en Cristo, de los hermanos aquí en la iglesia. O en este momento usted puede recordar a algún hermano que no le cae bien. ¿Sí? Nomás no voltea a ver a algún hermano. Puede recordarme, puede tener a su mente a algún hermano en Cristo que dice: este hermano que enfadoso, mejor que ni venga, ya llegó, ya me amargó el día. ¿Qué es eso? Inmadurez. El cristiano maduro es el que es capaz de poder amar a su hermano independientemente de cómo sea, su carácter, su temperamento. Y no digo que es algo que se nos debe dar con facilidad, se nos va a dar con más facilidad en el grado de que vayamos madurando como cristianos, como hijos de Dios. Porque eso realmente no es nada con lo que el Señor Jesucristo dijo que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Y estamos hablando ahorita en un nivel aquí no muy alto de amar a nuestros hermanos en Cristo. No está diciendo ama al inconverso, ama al secuestrador, ama al asesino, ama a quien sea. Está diciendo ama a tu hermano en Cristo. Lo cual debe ser algo que se nos debe de dar con mayor facilidad que amar a una persona que no conoces. Y más que tiene la fama de ser delincuente o tener mala fama o lo que sea. Pero Dios quiere que empecemos a madurar o que continuemos nuestra madurez amando a nuestros hermanos. Si no eres capaz de amar a tu hermano en Cristo, ¿cómo vas a ser capaz de amar a una persona allá afuera que ni siquiera conoces o tiene fama de practicar cierto pecado y que por eso lo consideramos una persona mala? Obviamente no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Y si es posible no amar a nuestro hermano en Cristo, y si es posible no llevarnos bien, el ejemplo que lo puso Caín. Por lo tanto, si es posible caer en ese tipo de pensamiento, no digo que vas a matar a tu hermano en Cristo físicamente, pero ¿cuántas veces lo has matado con tus pensamientos? ¿Sí? Continuamos rápidamente. Versículo 14. Nosotros sabemos
¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Qué es lo que puede señalarte a ti? ¿Qué es lo que puede darte a ti la seguridad de que tú eres un hijo de Dios verdadero? De que tú eres un verdadero creyente, de que realmente has pasado de muerte a vida en que amas a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es como si todavía no ha nacido de nuevo, no es salvo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí lo leímos bien ahí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dije ahorita, tal vez no has matado a aquel hermano físicamente, como Caín mató a Abel, pero tal vez eres homicida porque lo has matado con tus pensamientos. Y ahí hay algo de preocupación muy seria, porque si realmente piensas así de tu hermano, pues pregúntate si realmente has nacido de nuevo, si realmente has pasado de muerte a vida, si realmente eres un hijo de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y miren, aquí está hablando de no cerrar nuestro corazón contra la necesidad que un hermano en Cristo tiene. Pero como les dije ahorita, el Señor Jesucristo fue a un nivel todavía más alto. Debemos darle comida al hambriento, habla al sediento, en fin. Y no habla de que tiene que ser un hermano en Cristo para poderle tender la mano a toda persona, a todo semejante. Pero eso requiere un nivel de madurez todavía más alto. Como el Señor, como que Dios nos dice, mira, vamos hacia la madurez, pero vamos por niveles. ¿Sí? Vamos por niveles. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 40 años de cristiano. 30, 20, 10, 5. Pablo consideraba que de 3 años ya podían ser maestros y en no tener necesidad de leche, sino de alimento sólido. Pero vamos por pasos, vamos por niveles. Ahorita el nivel que realmente nos está poniendo aquí la Escritura no es un nivel alto, es un nivel, tal vez el primer nivel al que podemos subir, ya que hemos dejado de ser niños en Cristo. Y ese nivel implica amar a tu hermano en Cristo, no matarlo, sino más bien ver por sus necesidades. Si es un verdadero hermano en Cristo. Dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Una de las cosas, hermanos, que nos van a ayudar a darnos cuenta de que realmente hemos madurado y estamos en camino hacia una mayor madurez es que realmente no somos cristianos de palabra ni de lengua, sino somos cristianos de hechos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y hemos leído en la palabra de Dios que debemos practicar lo que sabemos de la palabra de Dios? Y ahí está la gran clave de la madurez, que lo que leemos, lo que escuchamos de la palabra de Dios, lo que decimos que somos, que no sea de lengua solamente, de palabra, sino de hechos. Y ahí es donde
donde debemos de aterrizar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. El versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y de esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y mire, como resumen y conclusión, dice dos cosas muy importantes aquí. Uno, los mandamientos de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, que guarda sus mandamientos. ¿Sí? Y número dos, el que ama a su hermano en Cristo. Pongámonos a prueba, hermanos, qué tanto obedecemos la palabra de Dios, qué tanto la practicamos en nuestro día de vivir y qué tanto amamos a nuestros hermanos en Cristo. Me ha tocado conocer a cristianos que aman más, me voy a atrever a decirlo, aman más a sus familiares inconversos que a los hermanos en Cristo. Oiga, pero es que yo no debo de amar más a mis familiares. Pero la Biblia no dice eso. Dice todo lo contrario. Pero bueno, no nos metamos en eso. Hay personas, hay cristianos que aman más a todo tipo de inconversos o a cierto tipo de inconversos que a los hermanos en la iglesia. ¿Qué habla de eso? Una de dos. O no es un verdadero creyente, no es un verdadero hijo de Dios, y tiene que empezar con eso, de verdad convertirse al Señor. O número dos, no ha madurado. No ha madurado al grado de que puede amar a sus hermanos en Cristo, sus hermanos en la iglesia. Como resumen, el cristiano maduro se distingue por lo siguiente: se comporta de manera justa, ama a su hermano, sus obras son buenas. ¿Qué queremos decir con que sus obras son buenas? O sea, que son apegadas a la palabra de Dios. Pone su vida por los hermanos, ayuda al hermano necesitado, ama de hecho y en verdad, no de palabras solamente. Su corazón le reprende cuando actúa mal, hace las cosas que son agradables a Dios, es obediente a la Escritura. Conclusión. ¿Qué conclusión saca de su vida cristiana después de esto que hemos visto, hermano? ¿Se considera usted un cristiano maduro? ¿O que está caminando hacia la madurez? ¿O simplemente es inmaduro y está usted estancado? Le repito esta pregunta. ¿Se considera usted un cristiano maduro? Ya sabemos qué implica la madurez. ¿O se considera usted un cristiano que está caminando hacia la madurez? ¿O se considera usted un cristiano inmaduro? O sea, un cristiano que está estancado. Estancado. Piense usted cuántos años tiene usted de cristiano. ¿Cuántos años hace que usted recibió a Cristo? ¿Ha madurado? ¿Está en camino hacia la madurez?
o está usted estancado? Como les dije la semana pasada, el escritor a los hebreos les enseñó a esos cristianos temas de alimento muy sólido, muy a pesar de que no tenían la suficiente madurez para comprenderlos. Esta iglesia tiene 40 años. En estos 40 años, ¿qué tanto has madurado? ¿Todavía tienes necesidad de que te alimenten con leche o estás preparado para recibir el alimento sólido? ¿Realmente estás preparado para recibir el alimento sólido de la palabra de Dios? ¿O quieres solamente conformarte con la leche de la palabra de Dios? Eso te va a ayudar a darte cuenta si realmente tú estás emprendiendo el camino hacia la madurez o eres un cristiano que está estancado y que no quiere salir de ese estancamiento. El Señor nos ayuda, hermano, a usted y a mí, en realmente estar en ese camino hacia la madurez. Un cristiano que se considera maduro y piensa que ya no puede madurar más, yo creo que es una de las expresiones máximas de lo que es la inmadurez, porque realmente nunca vamos a llegar a ser tan maduros que ya no necesitemos serlo más, porque la perfección no es posible solamente cuando estemos con el Señor allá en el cielo. ¿Estás muy cómodo con tu estancamiento? ¿Estás muy cómodo así? Pues yo sé que el estancamiento espiritual es muy cómodo y que realmente el camino hacia la madurez implica trabajo, implica esfuerzo, implica mucha responsabilidad, pero también implica muchas bendiciones de Dios, muchas bienaventuranzas. Ya es decisión de cada quien decidir si vas hacia la madurez o te quedas ahí estancado. Considerémoslo, hermanos, para este año 2025, que realmente estemos en ese camino de madurez y no nos quedemos ahí en lo mismo. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a recordar esta tu palabra y ver esas características que realmente hablan de un cristiano maduro. Si realmente amamos a los hermanos, si realmente tenemos ese interés de obedecer los mandamientos de Dios, de dejar de ser cristianos solamente de palabra y ser cristianos de hecho, de práctica constante de la palabra de Dios y no de práctica constante del pecado. Muchas veces nos quejamos de por qué no nos bendices, de por qué nos pasan estas situaciones negativas. Mucho es producto de nuestra inmadurez, de nuestro estancamiento, de que realmente no tenemos el deseo de querer progresar en el camino de Dios. Te pido, Señor, que retes a cada uno de mis hermanos, y a mí también, y nos lleves por ese camino de la madurez, del camino de agradarte con nuestra vida, y de estar conscientes de que ya somos hijos de Dios, de estar conscientes de que ahora somos apartados para Dios, que debemos de vivir en esa conciencia, en ese camino del Señor Jesucristo que nos lleva a la madurez. Te pido, Señor, que hagas conciencia en cada uno de mis hermanos aquí presentes, con los ojos cerrados, nadie viendo, ojos cerrados, nadie viendo. Quiero que tomes un momento, hermano, hermana, para que ores a Dios
y tomes algún voto delante de Dios, alguna decisión delante de Dios. Yo no sé cuál sea tu condición, si de estancamiento o de un movimiento constante hacia la madurez, pero cualquiera que sea tu situación, ¿por qué no oras al Señor en este momento y le dices: Señor, ayúdame, estoy estancado, no puedo salir del hoyo, y la verdad es que no puedes tú solo, necesitas la ayuda del Señor. Voy a dejar un momento en silencio para que ores al Señor y le digas: Señor, ayúdame, quiero madurar, quiero crecer, quiero ir en ese camino hacia la madurez, hacia agradarte, hacia obedecer tu palabra, hacia amar a los hermanos. Ayúdame, Señor. Ora al Señor, en un momento yo dirijo en voz alta. Padre bendito, tú estás escuchando la oración de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes cuál es nuestra condición, Señor. Tú ves los corazones, los pensamientos. Tú sabes la necesidad que tenemos. Ayúdanos para ser cristianos maduros. Cristianos que estamos conscientes de que ahora debemos vivir para ti y no para el pecado, no para el mundo. Sabemos que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Sabemos que si hemos de vivir en santidad, apartados para ti, ha de ser con tu ayuda y no en nuestros propios esfuerzos. Ayúdanos a tomarnos de la palabra de Dios, de escudriñarla y de practicarla diariamente, y que ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón sea también dirigido hacia los hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a madurar, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a creo que tocan las ofrendas, ¿verdad? Vamos a pedir a los hermanos que nos ayuden para recoger las ofrendas y ahorita les doy los anuncios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y también te damos gracias por el mensaje que hemos escuchado y ayúdanos a ponerlo en práctica. Y gracias, Señor, por el pastor que trabaja. Señor, bendice estos hijos y ofrendas que se recolectan y que están en obra. Gracias, Señor. Amén.
el baby shower para nuestros hermanos Damaris, Emanuel, es niño. ¿Cómo se llama el niño? Gabriel. Muy bien. Para Gabriel traerle un regalito, pues va a construir muchos pañales, todo lo que usted sabe que usted necesita. Para Gabriel, el 1 de febrero, ya está muy cerca la fecha. Es la invitación para todos, adultos, jóvenes, niños, todos. Vamos a venir a gozarnos con los hermanos, ¿sí? Y traerles un regalito y que ellos sientan ese amor como hermanos, que sientan ese amor. Sí, le aman todos a Emanuel, ¿verdad? Nadie, como fue la predicación ahorita, hay que practicar el mensaje, ¿no? Ese amor que tenemos por ellos, por esta familia, vamos a demostrarlo, no solamente de palabra, sino de hecho. Y vamos a traer comida de traje, como siempre se hace, y no se olvide 1, 2, 3, 4 regalos que puede traer, y para Gabriel. Sí, por favor, no se lo olvide, aparte de esa fecha, 1 de febrero, sábado. Y también no se olvide de llevar el boletín. Se lleve 1, 2, 3 varios, lo que usted crea que puede repartir a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ¿sí? En fin, vecinos, que no se quede ninguno. Del volumen anterior, ¿se quedó alguno? Nada más 2. Bueno, casi cumplimos con la meta, porque le está invirtiendo tiempo, recursos, dinero para que nada más se quede ahí, pues como que no. Y es una buena manera de demostrarnos como iglesia a través del boletín de la iglesia, de que más gente sepa que aquí existimos y Dios quiera hacer la obra en sus corazones para un día nos vengan a visitar. Saluden a la familia que nos visitó hoy. Estamos contentos de que hayan venido. Esperamos que les haya agradado y que les hayan quedado ganas de regresar. El próximo domingo 26 es la fecha para la junta de negocios que vamos a tener. Después de terminar el servicio en la mañana, como ahorita, se van a dar unos 15 minutos más o menos y regresamos aquí para tener la junta de negocios con los hermanos que ahorita son los miembros de la iglesia, que tienen esa calidad de miembros, para ver varios asuntos, nombramientos para el nuevo año y también sobre todo la propuesta de poder convertir en misión el estudio bíblico de Zumpango, para que ya dé ese paso al siguiente nivel, ese estudio bíblico, porque si no damos ese paso, pues ahí van a pasar años y los hermanos ahí en Zumpango bien a gusto, ahí desayunando todos los martes, y como que no ven la necesidad de dar el siguiente paso. Entonces, con la ayuda del Espíritu de Dios, guiando a la iglesia, esperamos que sea la voluntad de Dios y se dé esa bendición y vayamos al siguiente nivel con el estudio bíblico en Zumpango, para que ahora pase a calidad de misión. Y no se olvide de venir. Hoy en la tarde hay servicio, el viernes también a las 6 hay servicio, y vamos después del domingo que viene, ya sea los nombramientos y todo, pues vamos a continuar con otros ministerios, la femenil y los jóvenes, y ya retomar todo eso de manera normal. Los matrimonios, el viernes 31, es viernes y al otro día es el baby shower. Si no se vaya a equivocar y traer los regalos el viernes. No. Matrimonios el viernes en la tarde, a las 7. Espero que no prediquen muy largo, hermano.
matrimonios el viernes, el sábado toda la iglesia aquí en el Salón de arriba para el baby shower. ¿Algún otro anuncio? No hay coro ahorita, ¿verdad? Bueno, pues puesto de pie, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Hermano Erasmo, venga por favor para que nos apoye con la oración final. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos has permitido la celebración. Padre Santo, danos la voluntad y el deseo de practicar lo que aquí hemos aprendido en este día, Señor. Padre Santo, te pido también que nos lleves también a nuestros hogares y que nos des la voluntad de venir por la tarde. Te lo pido todo en el bendito nombre de mi Salvador Jesucristo.